¿Crees que puedes dormir tranquilo esta noche? Bienvenido a Terror Abismal, donde las sombras hablan, los espejos esconden secretos, y los muertos aún tienen algo que decir. En este video descubrirás 4 historias escalofriantes basadas en hechos reales, contadas en primera persona, que pondrán a prueba tu valentía. La sombra en el espejo. Un antiguo espejo trae consigo algo que no pertenece a este mundo. El cuarto bajo la escalera. Una puerta olvidada esconde el terrible secreto de una niña desaparecida. La voz del pozo. En una finca heredada, una voz infantil rompe el silencio de la madrugada. El cuaderno de la habitación 213, una enfermera encuentra un diario maldito que la marca para siempre. Suscríbete, deja tu luz encendida y prepárate, porque el terror está a punto de comenzar. ¿Te atreves a escuchar hasta el final? La sombra en el espejo. Mi nombre es Joaquín, y hasta hace unos meses, no creía en cosas sobrenaturales. Vivía en un pequeño apartamento en la ciudad, un espacio reducido pero cómodo. Al final del pasillo, había un baño con un espejo grande que cubría casi toda la pared sobre el lavabo. Ese espejo era mi favorito, una antigüedad que encontré en un mercado callejero por un precio irrisorio. Lo limpié, lo pulí y quedó impecable. No tenía idea de lo que traía consigo. El primer incidente ocurrió una noche después del trabajo. Entré al baño, y mientras me lavaba las manos, noté algo extraño en el reflejo. Había una sombra que no correspondía a ningún objeto en el cuarto. Me quedé mirándola, tratando de encontrar su origen, pero desapareció tan pronto como moví la cabeza. Decidí ignorarlo, pensando que sería mi cansancio. Conforme pasaron los días, empecé a notar cosas que me inquietaban. En más de una ocasión, juraría que mi reflejo se movía un segundo más tarde que yo. Era sutil, pero suficiente para hacerme sentir incómodo. Una noche, mientras intentaba conciliar el sueño, escuché un sonido proveniente del baño, un leve susurro, como si alguien hablara en voz baja. Me levanté, encendí la luz y me dirigí al baño con el corazón martillándome el pecho. No había nadie, pero el espejo estaba empañado y en él había algo escrito con trazos irregulares: no mires. El pánico se apoderó de mí, pero traté de racionalizarlo. Tal vez alguien lo había escrito antes y la humedad del baño lo hizo visible. Limpié el espejo con una toalla y me forcé a volver a la cama, aunque no dormí esa noche. El verdadero terror comenzó días después. Mientras me afeitaba, el reflejo en el espejo dejó de imitarme. Por unos segundos, mi reflejo simplemente me observó, con una mirada que no reconocí como mía. Luego, sin mover los labios, yo en el espejo susurró: déjame salir. Retrocedí, tropezando con el borde de la puerta y cayendo al suelo. Cuando levanté la vista, mi reflejo había vuelto a ser normal, imitando mis movimientos, pero algo dentro de mí sabía que no estaba imaginando las cosas. Busqué ayuda en internet, encontrando historias similares de espejos malditos y entidades atrapadas en ellos. Algunas sugerían que destruir el espejo era la única solución. Otros advertían que hacerlo podría liberar lo que estuviera dentro. Decidí consultar a un amigo, Mario, que siempre había sido escéptico, pero al menos no me juzgaría. Llegó esa misma noche y, armado con una linterna y sal, insistió en hacer una especie de ritual de protección. Nos encerramos en el baño, la tensión palpable en el aire. Cuando comenzó el ritual, el espejo empezó a vibrar ligeramente, como si algo golpeara desde el otro lado. Las luces del baño parpadearon, y una risa aguda resonó en el cuarto. Mario, claramente asustado, gritó que saliéramos, pero antes de que pudiéramos movernos, la superficie del espejo se oscureció, y una mano delgada y retorcida comenzó a emerger. Corrimos, cerrando la puerta tras nosotros y bloqueándola con una silla. Desde el otro lado, escuchamos golpes y arañazos que parecían desgarrar la madera. Durante horas, nos quedamos vigilando, sin atrevernos a acercarnos. Al amanecer, el ruido cesó. Entramos al baño, y el espejo estaba intacto,
pero las paredes estaban cubiertas de marcas de uñas y manchas oscuras que no quise identificar. Decidí deshacerme del espejo esa misma tarde. Lo llevé a un descampado fuera de la ciudad, lo rocié con gasolina y lo quemé. Mientras ardía, escuché un grito agudo que parecía venir de lo profundo del cristal. Me quedé allí hasta que no quedó nada más que cenizas. Desde entonces, mi vida volvió a la normalidad, aunque evito cualquier espejo más grande que un pequeño tocador. A veces, por las noches, creo ver algo reflejado en las ventanas o en los charcos de agua. Me digo que es solo mi imaginación. O al menos eso quiero creer. El cuarto bajo la escalera. Mi nombre es Laura y lo que voy a contarles no es una leyenda ni un sueño. Es algo que viví en carne propia, y aunque muchos no me crean, desde aquel día nada volvió a ser igual para mí. Todo comenzó cuando me mudé sola por primera vez a una casa antigua en las afueras de Querétaro. La encontré a un precio casi ridículo para su tamaño. Era una construcción colonial, con techos altos, pisos de madera crujiente y una escalera central de hierro forjado. La dueña anterior había fallecido, y los herederos solo querían deshacerse de la propiedad. La casa tenía un aire nostálgico, un silencio denso que se colaba entre los muros. Desde el primer día, hubo un rincón que me inquietaba, una pequeña puerta bajo la escalera, cerrada con una vieja cerradura oxidada. Me dijeron que era solo un trastero donde se acumulaban cosas viejas, pero algo en esa puerta me ponía la piel de gallina. Durante las primeras semanas todo fue tranquilo. Me dediqué a desempacar, decorar y comenzar de nuevo. Pero pronto comenzaron los sonidos. Al principio creí que eran ratas o el crujir normal de una casa vieja. Pero por las noches, mientras leía o intentaba dormir, escuchaba golpes suaves y arrastrarse de algo directamente bajo la escalera. Una madrugada, a eso de las 3 de la mañana, me despertó un sonido como de dedos raspando madera. Bajé con una linterna y vi que la puerta bajo la escalera estaba entreabierta. La cerré rápidamente, sin atreverme a mirar dentro. A la mañana siguiente, decidí inspeccionar. Con un destornillador, forcé la cerradura y abrí la puerta. Dentro había un espacio angosto y oscuro, con polvo por todas partes y un olor a humedad rancia. Al fondo, vi algo cubierto con una sábana blanca amarillenta. Al retirarla, descubrí un viejo sillón infantil, una muñeca antigua y, sobre la pared, tallado a mano, el nombre, Sofía. No conocía a nadie con ese nombre, así que investigué en el registro de propiedad. Descubrí que en 1983, una niña llamada Sofía vivió allí y desapareció misteriosamente a los 7 años. Nunca encontraron su cuerpo. El caso fue archivado como desaparición no resuelta. Después de ese hallazgo, todo se intensificó. Los ruidos se volvieron más constantes. Escuchaba pasos pequeños en el pasillo, risas suaves en la cocina, y en una ocasión encontré la muñeca sentada en el centro de mi sala, cuando juraría haberla dejado dentro del cuarto bajo la escalera. Empecé a tener pesadillas. En ellas, una niña de trenzas negras y vestido antiguo me miraba desde la oscuridad con ojos vacíos. Me decía, con voz apagada, "Me dejaste sola". Me despertaba sudando, temblando. Un día, mientras limpiaba el baño, noté que el espejo estaba empañado a pesar de que no había vapor. Y sobre él, escrito con un dedo diminuto, estaba la frase, "Ayúdame". Aterrada, contacté a un investigador de lo paranormal llamado Alonso Ramírez, conocido por documentar casos reales en México. Vino una noche con su equipo y cámaras. Instaló grabadoras en el pasillo, sensores de movimiento y una cámara frente a la puerta bajo la escalera. Lo que captaron esa noche me congeló la sangre. A las 2:47 de la mañana, sin que nadie se acercara, la puerta del trastero se abrió lentamente. Una figura pequeña, de unos 80 cm, salió gateando. Se detuvo frente a la cámara. No tenía rostro. Solo un hueco negro. Luego, desapareció.
Alonso revisó el lugar con detectores electromagnéticos y descubrió una fuerte actividad cerca del muro trasero del cuarto. Golpeó con una herramienta y el eco sonó hueco. Rompimos una parte del muro y allí estaba una pequeña cavidad, no más grande que una caja de madera. Dentro, en posición fetal, estaba el esqueleto de una niña con el mismo vestido de mis sueños. Junto a ella, la misma muñeca. Llamamos a las autoridades. La policía forense confirmó que los restos coincidían con los de Sofía. Había estado allí por más de 30 años. Nunca nadie buscó tras esa pared. Tras el hallazgo, decidí vender la casa. No quise saber más. Me mudé a un pequeño departamento en el centro, lejos de escaleras antiguas, lejos de puertas ocultas. Desde entonces, ya no escucho pasos ni risas. Pero a veces, cuando cierro los ojos, aún escucho su voz. Gracias por encontrarme. La voz del pozo. Mi nombre es Daniela. Esto que voy a contar sucedió hace poco más de un año, en la finca de mi abuela, ubicada en un pequeño pueblo del estado de Hidalgo. No soy una persona supersticiosa. Siempre fui escéptica, racional, hasta que viví lo que viví. Mi abuela Carmen vivió toda su vida en esa casa rodeada de árboles, caminos de tierra y silencio. Cuando falleció, me dejó la propiedad. Yo, harta del caos de la ciudad y de una relación que había terminado mal, decidí mudarme unos meses para descansar y aclarar la cabeza. La finca era hermosa pero antigua, de esas con techos altos de teja, muebles de madera y olor a humedad en cada rincón. Detrás de la casa había un jardín amplio y, en medio de él, un pozo de piedra cubierto con una tapa de hierro oxidado. Siempre lo recordé como un detalle curioso cuando iba de niña, pero ahora, viéndolo de adulta, tenía algo inquietante. La primera noche en la casa fue silenciosa. Demasiado silenciosa. No había coches, vecinos, ni ruidos de ciudad. Solo grillos y el viento. Pero cerca de las 3 de la madrugada, escuché un sonido muy claro. Una voz. Era una voz aguda, como la de una niña. Venía desde el jardín. Daniela, ven. Me quedé paralizada. Pensé que era mi imaginación, el sueño. Pero la noche siguiente, ocurrió de nuevo. Exactamente a la misma hora. Estoy aquí, abajo. El tono era suave, como un susurro. Me asomé por la ventana y vi el pozo. Nada más. Pero no pude evitar sentir que algo dentro de él me estaba llamando. Los días siguientes comencé a investigar. Busqué documentos en la casa, viejas cartas, diarios. Y encontré algo raro, una libreta de mi abuela. En una de las hojas, con letra apurada, decía: no te acerques al pozo después del atardecer. No escuches su voz. No repitas su nombre. No decía más. Pero desde que leí eso, empecé a obsesionarme. ¿Qué había en ese pozo? ¿Quién era la voz? Una tarde, mientras cavaba en el jardín para plantar flores, desenterré una pequeña caja de madera envuelta en una manta vieja. Dentro había fotos antiguas en blanco y negro. En varias aparecía mi abuela joven, junto a una niña pequeña de cabello largo y oscuro. Detrás de una de las fotos estaba escrito un nombre, Lucía. Nunca había escuchado de esa tal Lucía. Busqué en el acta de nacimiento de mi abuela, en cartas, y finalmente encontré un recorte de periódico de 1962. Menor desaparecida en extrañas circunstancias. Lucía Márquez, 9 años, vista por última vez en la finca de su tía Carmen. La investigación se cerró por falta de pruebas. Mi sangre se heló. ¿La niña en las fotos? ¿La voz del pozo? Esa noche no pude dormir. A las 3 de la mañana, como siempre, la voz volvió. Daniela, tengo frío, tengo miedo. Salí al jardín. Llevaba una linterna, aunque apenas me temblaban las manos. Me acerqué al pozo. La tapa de hierro tenía marcas,
como rasguños. La voz volvió a sonar, más clara, más triste. Ayúdame, por favor. No sé qué me llevó a hacerlo, tal vez el deseo de entender o una compasión irracional. Quité la tapa del pozo. El aire que salió era denso, húmedo, con olor a moho. Iluminé el interior. Solo vi oscuridad. Pero luego, algo se movió. Una figura. Pequeña. De ojos blancos. Corrí. Grité. Cerré la tapa del pozo con fuerza y no salí de la casa durante días. Busqué un sacerdote del pueblo. Le conté lo que había visto. No me juzgó. Dijo que hacía muchos años, había rumores de que una niña murió accidentalmente en esa propiedad. Que su cuerpo nunca fue hallado. Que algunos decían que su espíritu seguía allí, atado al lugar donde murió. Él accedió a bendecir el pozo. Realizó una ceremonia sencilla pero intensa. Roció agua bendita, rezó, colocó una cruz pequeña sobre la tapa. Esa noche, no escuché la voz. Pasaron los días, y la calma volvió. Pero algo dentro de mí me decía que no era suficiente. Esa niña, Lucía, quería ser encontrada. Así que tomé una decisión. Llamé a la policía. Les mostré las fotos, el recorte de periódico, todo lo que había descubierto. Después de mucha insistencia, accedieron a inspeccionar el pozo. Bajaron con equipos especiales. Y sí, lo encontraron. A unos 10 metros de profundidad, cubiertos por años de lodo y raíces, hallaron restos humanos. El ADN confirmó que eran de una niña. Nunca dijeron el nombre públicamente. Pero yo ya lo sabía. Lucía había estado ahí todo ese tiempo. Hoy, su cuerpo descansa en el panteón del pueblo. Tiene una lápida sencilla. Fui la única presente en su entierro. Pero al menos, ya no está sola. Y desde esa noche, el pozo guarda silencio. El cuaderno de la habitación 213. Me llamo Valeria. Lo que viví hace 6 meses todavía me persigue en sueños. Era una experiencia que nadie debería tener que vivir, y por más que he tratado de olvidarla, no puedo. Cada vez que cierro los ojos, revivo todo. Soy enfermera. Me ofrecieron un contrato temporal en un hospital rural en Sonora, donde necesitaban cubrir turnos nocturnos. Era un hospital viejo, construido en los años 60, con pasillos largos, luces fluorescentes que parpadeaban y un ala clausurada desde hacía décadas por supuestas remodelaciones que nunca llegaron. La primera semana fue tranquila. Cansada, sí, pero normal. Pero al iniciar mi segundo turno largo, algo extraño pasó. Me asignaron la supervisión del segundo piso. Ese sector solo tenía 3 pacientes estables. Pero había una habitación más, la 213. Una puerta cerrada con candado, sin letrero, sin expediente. Pregunté por ella. Una doctora mayor, la jefa de piso, me dijo con tono seco. La 213 está clausurada desde hace años. No hay nada que buscar ahí. Pero una noche, mientras revisaba los monitores, escuché un golpe seco proveniente del pasillo. Salí con mi linterna. Todos dormían. Pero al llegar al final del pasillo, noté que el candado de la 213 estaba abierto, colgando de una sola argolla. La puerta entreabierta dejaba ver la oscuridad dentro. Sentí un escalofrío en la nuca. Abrí un poco más la puerta y encendí la linterna. Era una habitación abandonada. Había una cama metálica oxidada, una silla, un ropero y un cuaderno encima de la mesa. Lo tomé. La portada era negra, sin nombre. Comencé a leerlo durante mi descanso. El primer texto decía: mi nombre es Camila. Llevo 28 días encerrada en esta habitación. Nadie me cree. No estoy loca. Él viene por las noches. Se esconde en el armario y me susurra que me abra las venas. Las siguientes páginas eran dibujos perturbadores,
ojos en las paredes, figuras alargadas escondidas bajo la cama, garabatos de una niña encorvada con una sonrisa sin labios. Seguí leyendo. Las anotaciones eran cada vez más desesperadas. Intenté dormir, pero él se sienta a mi lado. No me deja. Tiene los dedos fríos. Anoche me tocó la cara. Nadie me escucha gritar. Nadie abre la puerta. La enfermera finge que no me ve. Cuando llegué a la última página, casi dejé caer el cuaderno. El texto era reciente. Estaba escrito con mi nombre. Valeria, no abras la puerta otra vez. Él sabe que leíste esto. Ya viene. Sentí como se me helaba la sangre. Me giré y la luz de la habitación parpadeó. Un chirrido sonó desde el interior del ropero. Sin pensarlo, salí corriendo, dejando el cuaderno sobre la mesa. Informé lo ocurrido, pero los supervisores me dijeron que la habitación estaba sellada desde hacía años, que nadie había entrado y que el candado estaba en su sitio al día siguiente. Pensé que tal vez estaba perdiendo la razón. Pero las cosas se pusieron peores. En mi siguiente turno, empecé a escuchar pasos detrás de mí en los pasillos vacíos. En el espejo del baño de empleados, vi por un segundo a una niña de cabello negro mirándome detrás. Me giré y no había nadie. Volví a revisar el expediente digital del hospital. La habitación 213 no existía en el sistema. Como si jamás hubiera estado ahí. Pero rebuscando en archivos antiguos, encontré un documento escaneado de 1987. Una paciente, Camila Duarte, 17 años. Internada por episodios de psicosis, alucinaciones y comportamiento autolesivo. Murió en circunstancias no aclaradas. ¿La causa? Suicidio por desangramiento en la habitación 213. La versión oficial decía que se cortó las muñecas con un espejo roto. Pero el archivo tenía notas añadidas a mano. Paciente decía ver un hombre sin rostro que salía del armario. Habitación reportada por personal con actividad anormal. Recomendación: cerrar permanentemente. Yo ya no podía más. Renuncié ese mismo día. Pero antes de irme, cometí un error. Volví a la 213 para tomar el cuaderno. No quería que alguien más cayera en lo mismo. La puerta seguía cerrada con candado. Pero el cuaderno estaba sobre la cama. Abierto. Como si alguien hubiera sabido que volvería. Me acerqué con el corazón en la garganta. Leí la nueva frase escrita en tinta fresca. No debiste regresar. Ahora tú eres la próxima. Desde entonces, no he vuelto a dormir bien. He cambiado de ciudad, de trabajo. Pero a las 3 de la mañana, siempre escucho lo mismo, 3 golpes suaves en mi armario. A veces, si tengo el valor de mirar, veo una sombra que se mueve dentro. Intento decirme que es producto del trauma, que no es real, pero cada noche lo siento más cerca. Y sé que tarde o temprano, como Camila, también escribiré mi nombre en ese cuaderno.